Se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado en Chile en 1973, que dio el trasto con un gobierno que estaba llevando aceleradamente a la quiebra de la nación, con el pretexto de instaurar el socialismo. Luego de un movimiento militar y a solicitud del Congreso, junto con la movilización de miles de chilenos, el 11 de septiembre se produjeron aquellos dramáticos acontecimientos y en efecto, esto dio pie a una dictadura que transcurriría de 1973 a 1989. A ver, no se puede obviar que siendo una dictadura hubo claras violaciones a los derechos humanos. El negarlo sería una necedad. Como necedad también es olvidar que Chile vivió uno de los despegues económicos más dramáticos de la historia hispanoamericana, que sacó de la pobreza a millones de chilenos. En fin, podríamos decir mucho al respecto, pero vamos a dejar a los mismos chilenos que nos digan esta parte de la historia. En todo caso, me gustaría hacer un parangón histórico con Guatemala. ¿Qué había en ese entonces acá y cómo nos afectó la narrativa que se manejó en relación a este golpe en los años venideros? Veamos. Es bueno recordar algunos hechos y no nos quedaremos en ellos, sino más bien lo abordaremos desde el proceso. El 5 de abril de 1970 fue descubierto el cadáver del embajador alemán Karl von Spreti, luego de unos cuantos días luego de haber sido secuestrado. Los que llevaron a cabo este acto criminal exigían la liberación de presos políticos, 17 para ser exactos, que eran acusados de ser terroristas, personas que habían asesinado, secuestrado y extorsionado a varios ciudadanos de Guatemala. Obviamente, para ese entonces el gobierno había llegado a la conclusión de que no había que negociar. Hay que tomar en cuenta que en agosto de 1968, 2 años antes, la guerrilla había ejecutado al embajador norteamericano John Gordon May luego de un infructuoso intento de secuestro. Además fueron ejecutados los agregados militares de aquella misma nación, John D. Weaver y Ernest Monroe, el empresario Alfonso Alejos y además el secuestro del arzobispo Mario Casariego, un personaje odiado por los comunistas y al parecer por varios miembros de la misma Iglesia Católica. Igualmente, en enero de 1970 se llevó a cabo el asesinato del subdirector de Prensa Libre, el periodista Isidoro Zarco Alfaza, por parte de la guerrilla de las FARC. Con todo y que no reivindicaron el hecho, todo apuntaba a que era la misma metodología. Lo mismo pasó con el canciller Alberto Fuentes Mohr, sí, el padre de Alberto Fuentes Knight, fundador del partido Semilla, el cual sería secuestrado por la guerrilla de las FARC. Estos hechos nos dan una perspectiva contextual a finales de la década de los 60 y principios de los 70, durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, de corte socialdemócrata. Así es, un hombre de la Revolución de 1944, un abogado sancarlista. Las versiones de la intelectualidad orgánica apuntan a que este gobierno fue títere de los militares por un acuerdo que les disponía de garantías para luchar sin restricciones a la guerrilla. Sin embargo, como vemos en estos hechos y muchísimos más, estaban sucediendo y daban cuenta de la forma como se movían las fuerzas insurgentes. Secuestros, asesinatos a plena luz del día, la existencia de cárceles populares, pero eso sin contar las extorsiones, los robos a los bancos, por lo que podemos entender por qué la exigencia de los militares, por un lado, y luego de la exigencia misma de los votantes para elegir candidatos militares. Lo paradójico es que aun cuando estos dominaron el escenario político hasta 1982, la violencia, lejos de disminuir, aumentó. El descontento estuvo motivado en gran parte por la manipulación ideológica y por otras reivindicaciones, algunas podrían considerarse como válidas,
Esto mismo lo va a reconocer el gobierno de Ríos Montt en 1982, muchísimos años después, pero de esto hablaremos más adelante. De julio del año de 1966 hasta marzo de 1982 se mantuvo el sistema democrático. ¿Restrictivo? Sí. Y es que la amenaza guerrillera era real. Todo esto que vimos, la descripción, luego ya durante la década de los 70, especialmente después de la reconfiguración que se da ya luego después de 1972, todo incluso se hizo más grave aún. El 1 de julio de 1970 es elegido en las urnas el general Manuel Arana Osorio, es jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro y sobrino del coronel Francisco Javier Arana, miembro de la Junta de Gobierno de la Revolución de 1944 y asesinado por órdenes del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en julio de 1949. Pues bien, Manuel Arana sí se podía considerar como un político abiertamente anticomunista, y es que a él le había tocado desarrollar la estrategia contrainsurgente de finales de los 60. Nuevamente, no es raro que los votantes se decantaran por él. Las bombas y los secuestros estaban a la orden del día. Y con la ayuda norteamericana, y lo cual tampoco se puede obviar, esa primera guerrilla logró ser derrotada al inicio de la década de los 70. Salvador Allende llega a la presidencia de Chile el 3 de noviembre de 1970. Esa victoria tuvo dos lecturas aquí en Guatemala. Por un lado, la guerrilla guatemalteca, que estaba siendo dirigida en ese entonces por comunistas citadinos, muchos de extracción pequeño burguesa, estudiantes universitarios y sindicalistas, de ahí el poco arraigo a nivel rural e indígena, leyeron esta noticia con recelo, en tanto que los esfuerzos invertidos en el combate eran tantos en términos de vidas humanas y lo cultivado era tan poco en simpatía, que lo único que quedaba era la desmovilización y que en efecto pasó para muchos el tema de considerar incluso la misma muerte. Por lo tanto, hay ahí la primera lectura. No llegar al poder por medio de las urnas no era una opción para los que vivían de la acción militar. Por otro lado, estaban los partidos políticos que veían esto con mucho entusiasmo. Y es que en Guatemala, de 1945 a 1954, de 1966 a 1970, habían hecho gobiernos, partidos de izquierda. O sea, no era algo imposible pensar que para 1974, de ahí que en el año 73 se había conformado incluso un Frente Nacional de Oposición, con varios partidos de izquierda, y proponen, como cosa contradictoria, al general Efraín Ríos Montt como su candidato, el candidato de la izquierda legal. Así es, el mismo que luego en 1982 formará parte de la Junta de Gobierno luego del golpe de Estado. Estaba ahí incluso la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario Auténtico también estaba, que luego se llamaría el Partido Socialista Demócrata, y el Frente Unido Revolucionario Democrático, que luego se llamaría a secas Frente Unido de la Revolución, o FUR. Solo con ver el nombre podrían darse cuenta de la vocación ideológica de estas agrupaciones políticas legales. Así es, porque por un lado estaba la izquierda clandestina armada y por otro lado estaba la izquierda legal. Legal, así es. Esta regularmente la intelectualidad orgánica la invisibiliza porque consideran de que eran acordes al sistema, no la reconoce incluso como izquierda. Sin embargo, personajes como
como Manuel Colomargueta, que se consideraría como adalid de esta izquierda, o Alberto Fuentes Mohr, habían surgido de las filas de esa izquierda que buscaba el poder por la vía legal. Pues bien, cuando se produce el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, no disminuye para nada el llegar al poder por medio de las urnas aquí en Guatemala. Pero cuando finalmente eso no sucede al año siguiente, ocurrirá algo muy interesante. Va a cambiar la narrativa. De 1974 a 1985 en Guatemala, la izquierda local culpará al ejército por todo. Es más, se acuña el concepto de dictadura militar como en Chile, con todo y que hemos recalcado que hasta 1982 se producirían 3 eventos eleccionarios. Es más, muchos dirigentes de la izquierda legal formarán parte de la tecnocracia y hasta harán cogobierno como pasó en 1978. Pero además, con la participación de la CIA, supuestamente en el golpe de 1973 en Chile, como sucedió acá en 1954, bueno, el discurso, la consigna que el enemigo también era el imperialismo norteamericano. Esto se absolutiza a tal grado que no permite ver la tremendamente dubitativa política exterior norteamericana para la región de Hispanoamérica y especialmente para Centroamérica. Tanto es así que en 1978, ¿sí? De 1978 77, se decretan sendos embargos de armas para Guatemala, con todo y que estábamos viviendo un conflicto armado. O, por ejemplo, la forma como le quitan el apoyo a la dictadura de Nicaragua, y esto acelera la caída del gobierno y la toma de posesión de los sandinistas, que abiertamente se habían declarado procastristas. El golpe de Estado en Chile confirma a los comunistas alzados en armas que tenían razón. Y ahí de que durante los años de esta década, de los 70, religiosos católicos deciden realzar la lucha al ofrecer sus servicios para masificar la revolución, algo que no había sucedido en la década de los 60, la década anterior. No se llega hasta las masas si no es por medio de estas agrupaciones religiosas. En vez de sumarse a la vertiente legalista y partidaria como lo hicieron algunos en el caso de los demócratas cristianos, se impuso la vertiente de la teología de la liberación. No había para ellos vuelta atrás. Y la prueba era el bombardeo al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. ¿Sí? Por otra parte, y la contradicción más grande que hubo en Guatemala, es que durante los años más cruentos del conflicto, la Universidad de San Carlos, la Universidad del Estado, se mantuvo con fondos del Estado. Con todo, y que ésta se transformó en un centro de adoctrinamiento marxista. La derecha local, por su parte, idealizó lo realizado por los militares chilenos y reafirmó su vocación anticomunista, además del nacionalismo acérrimo que se estaba manejando en aquellos tiempos. Pero bajo ningún punto de vista se visualizaba la posibilidad de un golpe de Estado. No pasó así durante toda esa década. Sobre todo cuando la izquierda pierde las elecciones en 1974 y luego de ello hubo movilizaciones por un supuesto fraude electoral. Pero finalmente toma posesión el general Shell Eugenio Lauger García con una visión de continuismo del gobierno de Arana de 1970. Otra perspectiva que cambia radicalmente es que Cuba, luego de las grandes expectativas que tenía con el gobierno de Allende, finalmente pierde la paciencia y regresa a la fórmula guevarista.
y con ello destina grandes líneas de abastecimiento a las guerrillas en todo el continente, pero especialmente a la centroamericana, dada su cercanía. Y como mencionamos antes, todas las corrientes conciliadoras de la izquierda prontamente fueron acusadas de traidoras a la causa revolucionaria. Vaya, solo se podía entender la revolución desde el plano de la imposición de las armas. La experiencia de Allende había sido completamente desechada. Algo contradictorio si lo vemos en retrospectiva. Allende hizo más por la guerra en Centroamérica muerto, habiendo estado con vida. La fortuna, para fortuna de los comunistas locales, es que él sí representaba los ideales revolucionarios, no como Arbenz, que termina renunciando a la presidencia y dejando a sus seguidores a la deriva. Para terminar, la lectura de este hecho histórico marcó el destino de millones de personas en el continente y especialmente en Centroamérica. Millones de personas se involucraron en los conflictos armados internos en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Todo a partir de esa tergiversación de la historia, de esa manipulación ideológica que se dio y que lo único que hizo fue incrementar el fuego que se había iniciado en la década de los 60. Pues bien, no podemos seguir con esa lectura, no podemos seguir con esa visión, y es por eso que el día de hoy, que en este contexto de conmemoración de esos 50 años, se hace mucho más imprescindible volver a leer la historia para no repetir, en principio, esas lecturas manipuladas. Mi nombre es Julio Valdés.